buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige y que coordina magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sainz de Miera, que en estos momentos se encuentra bastante ocupada, pues está haciendo algunos eventos relativos a esta toma de posesión que va a haber en estos días. Le mandamos un afectuoso saludo. Y aquí a los micrófonos Juan Ramón Jiménez en sustitución de la insustituible Celeste Sainz de Miera. Y amigos, pues vamos a iniciar en este día lo que ha estado en los medios financieros, sobre todo el asunto de los bancos. Entonces, para nosotros los bancos es un tema primordial. Ninguna economía del mundo puede crecer con créditos caros, con tasas de intereses caros, con una usura bancaria totalmente fuera de contexto como es el país. Y les comento qué es la usura bancaria. La usura bancaria es el diferencial que hay entre tasas de interés pasivo y tasas de interés activo. Las tasas de interés pasivo es cuando usted va al banco y hace una inversión. Normalmente las tasas que le pagan en el banco, el interés que le paga el banco, rondará el 5%. Habrá algunos casos extremos, pero vamos a poner 5%. Y esas serían las tasas de interés pasivas. Pero si usted le pide dinero al banco, las tasas de interés activas pues totalmente se disparan en este país. El dinero del banco, sobre todo el dinero plástico, pues rondará el 100%. Entonces tenemos ese diferencial entre 100 y 5, quiere decir que tenemos una tasa de usura de 95%. Yo creo que ningún país del mundo aguanta una tasa de usura como la que tiene México. Somos un país muy aguantador y bueno, aquí está uno de los temas que tenemos que tocar, la usura bancaria. Los bancos relativamente están teniendo grandes cantidades de dinero debido a esta situación que se puede mejorar. Ojalá el nuevo gobierno lo pueda hacer tranquilamente, pero sabemos bien que son los hombres del dinero y pues hay que tener cuidado. Pero hay que tocarlo, al menos ponerlo en la sociedad para que la sociedad lo entienda. La usura que tenemos es una de las más grandes del mundo, probablemente la más grande del mundo occidental. Habrá otros países que tengan esto, pero nosotros tenemos esa desfortuna o infortunio de tener estas tasas de interés tan elevadas. Consideramos que en la época del doctor Ernesto Zedillo se terminó con el anatocismo. El anatocismo era una protección que nos había dado Benito Juárez a los deudores, fuera cualquier tipo de deudores. Este anatocismo prohibía el interés sobre interés, o que se conoce en las escuelas de comercio, de economía, de ciencias políticas, etcétera, como el interés compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene un crédito o tenía un crédito y usted ya no podía pagar ese crédito, entraba en moratoria, ya no le aplicaban el interés compuesto, sino el interés simple. Es decir, usted debe tanto, se divide entre cuántos periodos quiere usted pagarlo y le aplicaban la tasa de interés legal que venía desde la época de Benito Juárez del 9% anual. Entonces el anatocismo es para detener precisamente la cascada de interés sobre interés que se hace totalmente impagable. Entonces el anatocismo pues se terminó en la época de Ernesto Zedillo y ese es uno de los temas que debemos de recuperar para protección precisamente del deudor de la banca y que sobre todo cada fin de sexenio pues está latente una enorme crisis económica y financiera y creemos que esta no va a ser la excepción. Entonces, por lo tanto, hay que inmediatamente a proteger a los deudores de la banca. El otro instrumento que tenía el gobierno de México, ahora en la época de la Revolución, ya no en la época de Benito Juárez en 1860, sino en la Revolución,
El 16 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza promulgó una ley para contener la usura y el agio. Es decir, Carranza decía que los créditos comerciales solamente debían de tener una tasa máxima de 20% anual. Fuera de eso estaba considerado usura o agio y el Estado debía castigarlo fuertemente. Insisto, la fecha, 16 de septiembre de 1916. ¿Por qué los presidentes, por qué los congresos que siguieron al asesinato del presidente Carranza en 1920 jamás tocaron estos temas? No lo sabemos, pero habríamos que hacer una investigación a fondo para recuperar esos dos instrumentos de defensa de los deudores, el anatocismo de Benito Juárez y la ley contra la usura y el agio de Venustiano Carranza. Son elementos de la economía, de la historia económica y financiera y bancaria de este país para defender siempre a la parte más débil de los créditos, que es precisamente los deudores. Estos dos elementos nos conjugan o nos llevan a la época de 1929. En 1929 estalla la Gran Depresión en los Estados Unidos y esa Gran Depresión se debió básicamente a los banqueros. Entonces estaba en el poder el presidente Herbert Hoover y pues cuando vio toda la crisis, cuando los grandes inversionistas estaban suicidando, se tiraban desde los edificios de Nueva York, la bolsa estaba todos los días repleta de gente que quería que le regresaran sus inversiones, empezaron los bancos a quebrar. Quebraron en 1929 solamente cerca de 10,000 bancos en Estados Unidos. Entonces era una crisis enorme que ya para 1930 ya generó el despido de aproximadamente el 30% de la clase trabajadora de los Estados Unidos. Empezaron a haber villas miseria en la misma capital de Washington, Nueva York, las grandes ciudades norteamericanas, y le preguntaron al presidente Hoover, ¿qué va a hacer el gobierno para rescatar a esta gente que perdió todo? Pues no podemos hacer nada, simplemente es el mercado, la oferta y la demanda tiene que ajustar este problema de desequilibrio entre los que perdieron todo y los que pues tienen dinero. Los bancos, decía Hoover, están llenos de dinero, ¿por qué no piden prestado? Pues ¿cómo iban a pedir prestado si estaban en la calle y no tenían empleo? O sea, esto aceleró el problema social en los Estados Unidos, 1930, y empezaron a crecer las que se llamaron Hoovervilles, o sea, las villas miseria. En todo Estados Unidos empezaron a crecer los gángsteres financieros, los Robin Hoods, que asaltaban los bancos y quemaban las hipotecas, como aquella famosa pareja Bonnie and Clyde. Entonces, esto era un hecho real que sucedía mucho en los Estados Unidos en los años 30. Hay una serie en Netflix, se llama Damnation, Nación Maldita, que se la recomiendo, toca estos temas medularmente y bueno, esperemos que pues sirva a las nuevas autoridades tener todo este acervo del que estamos hablando para crear una comisión al estilo como posteriormente se creó la Comisión Pécora. La Comisión Pécora del Senado de los Estados Unidos llamó a los banqueros en aquel entonces banksters, es decir, gángsters de cuello blanco. Pero estaban ampliándose los gángsters por todos lados, insistimos, Bonnie and Clyde, asaltaban el banco y quemaban las hipotecas. Entonces la gente pues los aplaudía, no los protegía, porque básicamente estaban haciéndole al Robin Hood. Entra el nuevo gobierno, gana las elecciones Franklin Delano Roosevelt, y lo primero que hizo Franklin Delano Roosevelt, juntó a los hombres más ricos del país, de los Estados Unidos, en 1933, y les dijo, señores,
o ustedes aportan el 30% de su riqueza para el gobierno, o el gobierno no se va a ser responsable de cuidarlos porque la revolución está a punto de estallar. Y así era, no era demagogia, era una realidad que estaba pasando en Estados Unidos en aquel entonces. Entonces, inmediatamente, después de lucubrar ahí la clase fuerte, la clase rica, la clase del dinero, la plutocrática, decidieron apoyar al presidente Roosevelt. Dijo, ese dinero no es para mí, no es para que quede en la tesorería, ese dinero es para obra pública, para generar empleo, para generar consumo, para educar nuestra gente. En fin, esa fue la actividad que tuvo muy positiva el presidente Roosevelt, y bueno, de ahí nació la ley de la que vamos a hablar después de este corte, la famosa ley Glass-Steagall. Entonces, pues amigos, vamos a un primer corte comercial y continuamos. Aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, sustituyendo siempre a la insustituible Celeste Sáenz de Miera. Amigos, pues continuamos aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí momentáneamente con ustedes, Juan Ramón Jiménez, hablándoles de un tema que está en los medios, que está verdaderamente importante, que es el tema de la banca. Comentaba en el corte anterior el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en 1933, lo primero que hizo al llegar al poder fue la ley bancaria más revolucionaria de todos los tiempos, la ley Glass-Steagall. Fueron el nombre de dos senadores, Glass y Steagall, y ambos apoyaron al presidente para hacer esta ley que hasta la fecha no hay en el mundo una ley que se le equipare. Hizo una verdadera revolución en los Estados Unidos, y esta ley pues fue la que hizo poderoso a Estados Unidos. Es decir, el presidente Roosevelt decía, un país no puede crecer si no tiene créditos baratos y energéticos baratos. Y en México tenemos las dos cosas, pero inversas. Tenemos créditos muy caros, insisto, una tasa de usura muy elevada, y energéticos muy caros. O sea, se paga prácticamente el doble aquí en México de lo que se paga en Estados Unidos por las gasolinas. Entonces no podemos seguir en esa ruta, porque vamos a la crisis, definitivamente vamos hacia una crisis. Y es muy fácil detectar una crisis, simplemente vean los periódicos, la sección de edictos, y vean cómo están aumentando los edictos, es decir, los embargos que ya vienen por parte de los bancos hacia los deudores, que pueden ser familias, que pueden ser personas, o que pueden ser pequeñas o medianas empresas. Entonces no permitamos que se nos venga una crisis como en 1994, que me tocó a mí vivirla dentro del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando el problema estalló de una manera brutal. De inmediato se fueron a la calle 1 millón de personas. Entonces tenemos esos ejemplos en el país. Todo eso porque Carlos Salinas, su antecesor, hizo un mal manejo de la economía. Prácticamente indexó los bonos del Tesoro mexicano, los CETES, al precio del dólar. Entonces cuando el dólar se vino abajo, o se vino arriba, perdón, el peso fue el que se vino abajo, pues quedamos a deber una enorme cantidad de dinero, casi 20,000 millones de dólares. Eso fue un error enorme de Pedro Aspe Armella, el padrino, el tutor de Luis Videgaray. Entonces, para que vean que hemos cometido los mismos errores que se cometieron en 1994. Entonces, Ernesto Zedillo se quedó sin cash prácticamente, y tuvo que pedir una enorme cantidad, 50,000 millones de dólares a los Estados Unidos. El presidente Clinton apoyó a Zedillo, pero pidió a que se le entregara la factura petrolera. Dijo, pues sí, yo te presto, pero tú dame la factura petrolera. Entonces, pues Zedillo tuvo que dar la factura petrolera. Esos 50,000 millones de dólares fueron para indemnizar a los banqueros, no a los deudores. De ahí nace el FOAPROA, este fondo de rescate para los banqueros, que hasta la fecha no ha sido transparentado. Este nuevo gobierno tiene que transparentar
ese FOAPROA, porque ahí entraron no solamente los banqueros, sino entraron sus amigos, sus clientes preferidos, sus amantes, sus peluqueros, en fin, todo mundo apoyando a los banqueros que se les estaba rescatando. En fin, ese es un rescate de la banca que no se nos debe de olvidar, el FOAPROA. Todavía se paga dinero por ese FOAPROA. Como fue en un momento una deuda contingente, es decir, una deuda no esperada, ojalá este nuevo Congreso entienda que esa deuda contingente es inmoral y que hay que revisarla, hay que tumbarla prácticamente. Esa es mi posición como profesor de la UNAM de posgrado, por haber salido del Banco Nacional de México, conocimos muy bien todo el esquema de créditos, por haber salido de la Secretaría de Hacienda, también conocimos toda esta parte de crédito público, y también por haber tenido un profesor brillantísimo allá en Chicago, en Loyola University, el profesor George Freeman, para que nos enseñó todo esto que tiene que ver con la banca. Entonces, regresando al presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt emite la ley Glass-Steagall. ¿Qué es básicamente la ley Glass-Steagall? Es la separación de la banca comercial de la banca de inversión. Es decir, lo que quería Roosevelt, lo que hizo Roosevelt, fue que tú, banquero, dedícate a tu negocio de banca. Y tú que te dedicas a la bolsa, dedícate a tu negocio de bolsa. Pero tú no puedes actuar conjuntamente con el otro. Cada quien va a ser independiente. Entonces lo que hizo fue separar la banca, insisto, la banca comercial de la banca de inversión. Esto se conoce en términos de todos los que conocemos de banca, se conoce como una banca especializada, no una banca múltiple, que es la que tenemos en México y por eso tiene enormes utilidades, porque esta banca múltiple no solamente invierte en bolsa, sino invierte en bienes raíces, utiliza las afores para apalancarse y lava dinero del narcotráfico. Son muy abiertos estos escándalos que ha habido, como estos papeles de Panamá, las filtraciones del banco HSBC, que es el cuarto banco más grande del mundo, que fueron filtraciones donde embarraron prácticamente a toda la clase productiva, plutocrática de este país. Y luego vinieron otras filtraciones, que los papeles de Singapur, que los papeles de las Islas Caimán, etcétera, etcétera, los papeles de Malta. Y esto refleja que los bancos, insisto, están lavando dinero. O sea, ahí están los documentos, lo que ha publicado la prensa, lo que han publicado periodistas de investigación y lo que hemos publicado aquí en Voces del Periodista y en lo personal. Entonces, pues creemos que es el momento para tocar estos temas. Entonces, lo que hizo Roosevelt, separar la banca múltiple, que ese es el problema real, porque es monopolio de los productos bancarios, y hizo una banca especializada. Aquí es donde entra un punto fino en esta propuesta que está haciendo el Partido del Trabajo, que apoyamos totalmente, que las afores se las debe de quitar a los bancos. Es decir, la propuesta es que las afores, que son los fondos de pensiones, se les debe quitar a los bancos. Mi propuesta sería que no se haga pública, que no la tenga el gobierno, sino que se haga al estilo de los Estados Unidos, como lo hizo el presidente Roosevelt. Hizo empresas especializadas para el manejo de fondos de pensiones. Es decir, si usted tiene la afore Inbursa, que se le quite al señor Slim, que se le quite al banco Inbursa, pero que exista un grupo de expertos que maneje los fondos de pensiones para que las utilidades de esos fondos de pensiones, que por lo general se la queda otro instrumento nefasto que ha habido, que se llaman fibras, son fondos de inversión en bienes raíces. Estas fibras se apalancan, toman las afores de acuerdo con los bancos y las invierten en los grandes edificios que tenemos en la Ciudad de México y en todo el país. Y esto, los que perdemos siempre
somos los pensionados, y los que ganan siempre son las empresas inmobiliarias, constructoras, que se le ha llamado la mafia inmobiliaria. Entonces, para eso es necesario tener esa visión de que hay que tener gente especializada para el manejo de los fondos de pensiones, que como en los Estados Unidos se hagan asambleas donde estén todos los pensionados, se exija rendición de cuentas, se exija transparencia y se exija que el pensionado reciba pues plusvalía de los negocios que se hacen con el dinero de los pensionados. Esto, insisto, debe de ser analizado profundamente. Lo hemos platicado en este su programa, Voces del Periodista. Hemos dicho que las Afores se han ido 20% a Chicago y otro 20% a Nueva York. No le pidieron permiso a la gente, simplemente lo hicieron y no se sabe a quiénes se les prestó este dinero, no se sabe si ese dinero ya se perdió. Y luego otro 20% del manejo de comisiones de las Afores, pues es enorme, y el pensionado pues queda con una mínima, pequeña cantidad, que Carlos Salinas vino a profundizar esto cuando le quitó los 3 ceros al peso, destruyó totalmente el ahorro de los trabajadores con esa política neonazi, porque fue una política nazi del doctor en economía Hjalmar Schacht, que era el director del Reichsbank de Alemania nazi. Fue una copia total. Yo tengo la tesis doctoral del doctor Hjalmar Schacht, que me la consiguió precisamente uno de mis alumnos alemanes, y bueno, pues esto es lo que hizo Carlos Salinas, le quitó 3 ceros al peso y desplomó totalmente el poder adquisitivo de los pensionados. Entonces ese es un problema que hay que pues traer a Carlos Salinas y a su gente que hicieron verdaderamente es un atraco a los pensionados de este país, a la clase trabajadora, y deberíamos de investigar profundamente. El Congreso sobre todo, nosotros pues en lo personal no tenemos ese poder que tiene el Congreso, pero el Congreso debería de tocar estos temas. Entonces, lo que hizo el presidente Roosevelt fue separar también el manejo de de los fondos de pensiones, no dejárselos a los bancos, dejárselos a empresas especializadas en manejo de fondos de pensiones. Y afortunadamente en los Estados Unidos todavía el presidente George W. Bush quiso manejar o quitar esto al estilo mexicano, lo quiso copiar las Afores allá y les dijeron no, tocas tú los fondos de pensiones, y se hace una revuelta total en los Estados Unidos. Y aquí en México no pasa nada. Aquí a nosotros en la UNAM prácticamente nos quitaron cerca de 10,000 millones de pesos, hubo la denuncia de los pensionados de la UNAM y no pasó nada. Entonces, por eso insistimos, la banca debe ser verdaderamente monitoreada, evaluada, y transparencia y sobre todo castigo a quienes han hecho mal uso de estos dineros de nuestros trabajadores pensionados. Amigos, vamos a un segundo corte comercial y continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez. Amigos, continuamos después de este segundo corte comercial. Aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez, sustituyendo a la siempre insustituible Celeste Sainz de Miera en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Y seguimos sobre el tema de la banca. Consideramos que la banca es el problema medular, prioritario de esta nueva administración, que pretende un cambio lento pero pacífico, fuerte, y que regrese prácticamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y para tenerlo, pues precisamente lo que necesitamos son créditos baratos, no créditos usureros. Lo que insistimos mucho es copiar a esta ley, adecuarla y adaptarla al contexto mexicano, la ley Glass-Steagall del presidente Roosevelt del 16 de junio de 1933, para que exista posibilidad de crecimiento económico en el país. De lo contrario no va a haber, amigos. Pueden haber muy bonitas palabras, pueden haber muy bonitos programas, pero si no hay créditos baratos, no hay crecimiento económico. Al no haber crecimiento económico, no hay empleo bien pagado, no hay captación de impuestos y no hay gran obra pública. Entonces necesitamos que
pues se pongan las pilas, prácticamente, como se dice coloquialmente, en el Congreso, para que estos temas sean puestos en la discusión pública. Nos autoproponemos que nos inviten, ojalá lo puedan hacer. Sabemos que luego tienen compromisos cada grupo político, pero son necesarios ponerlo en la luz pública, porque son temas que en los Estados Unidos sobre todo han hecho que ese país crezca, que ese país que estaba a punto de la revolución en 1929 haya salido, y salió airoso, y salió con una economía fuerte, salió con un sistema bancario fuerte, con un sistema financiero fuerte. Entonces esto era la parte medular de la Glass-Steagall, separar la banca comercial de la banca de inversión, que los nacientes en aquel momento estaban haciendo los fondos de pensiones, no los manejaran los bancos. Aparte, le aplicaron la ley antimonopolio a los bancos en Estados Unidos, y prácticamente existían bancos nacionales, es decir, bancos que podían estar a nivel nacional, como por ejemplo el Citibank, o bancos estatales como el Texas Commerce Bank, o bancos locales como el Laredo International Bank. Es decir, lo que se hacía era equilibrar los tres niveles, el local, el estatal y el nacional, con la ley antimonopolios. Es decir, que cada banco no controlara el 20% del mercado. Aquel banco que controlara más del 20% del mercado le aplicaban la ley antimonopolio. Y luego, en la época del presidente James Carter, en los años 70, 73, 74, se creó una ley comercial donde precisamente se controlaba la usura. Es decir, después de determinado tipo de interés y que el deudor demostrara que el banco le estaba haciendo usura, el gobierno federal hacía que el banco le regresara la cantidad que le había hecho de usura, o bien le diera un crédito blando por el resto de la vida inclusive del deudor. Entonces, supimos muchos casos en los Estados Unidos donde el gobierno federal entró en defensa de los deudores de la banca, y afortunadamente ese problema se pudo subsanar. Posteriormente, ya en el neoliberalismo, los bancos empezaron a buscar en los Estados Unidos nichos donde no entrara el gobierno federal. Empezaron allá los estados son verdaderamente soberanos, no como acá en México. Entonces allá sí son soberanos, y empezaron ciertos estados a darles facilidades a los bancos, sobre todo Dakotas, Wyoming, estados no muy desarrollados, básicamente agrícolas. Empezaron a darle oportunidad a los bancos que ahí tuvieran la matriz virtualmente, aunque la matriz estuviera en Nueva York, pero ahí estuviera la matriz. Entonces eso era para evitar precisamente la ley de 1974 de James Carter, y así hacer que las tarjetas de crédito, sobre todo los créditos comerciales, tuvieran tasas más elevadas. Pero como quiera, el presidente Roosevelt dejó una ley muy fuerte, la Glass-Steagall, que dijo que aquellos créditos que cobrasen más del 10% de lo que era la tasa prima estaban considerados de usura. Insistimos, el neoliberalismo aflojó esto, primero con Ronald Reagan y posteriormente con Bill Clinton, en 1990 y tanto, 99, pues le quitaron los dientes, pero no la han tumbado totalmente la Glass-Steagall. En México, en los años 74, 75, el presidente Echeverría, existían los bancos locales, que existía el banco Bancomer en Coahuila, Bancomer en Tabasco, Bancomer en Yucatán, y los inversionistas eran locales, no eran inversionistas nacionales. Pero Echeverría tuvo la mala puntada de hacer grupos financieros centralizados, y entonces lo que hizo Bancomer, por ejemplo, empezó a poner todo bajo control de Bancomer México, y se acabaron los inversionistas locales y solamente hubo inversionistas nacionales. Empezaron a ver los grandes grupos financieros,
y eso en la época del presidente López Portillo pues lo vimos claramente. Fueron los que especularon con el tipo de cambio, con las tasas de interés, con el petróleo, con el oro, y fueron los grandes ganadores. Por eso el presidente López Portillo nacionalizó la banca, precisamente porque esos banqueros que se aprovecharon de la falta de experiencia de Echeverría en el área bancaria, tuvieran enormes, gigantescas cantidades. Esto nos lleva a que lo que estamos planteando en el caso nuestro, en el caso de México, es que regresemos precisamente a la banca de los años antes de los años 70, a la banca local, a la banca comercial, a la banca ganadera, a la banca minera, porque los bancos ahora hacen de todo y se acabaron los bancos que tenían especializados. Había dentro del Banco de México había unas tasas de interés para la agricultura, otras tasas de interés para la minería, eran tasas diferenciadas. Ahora son las tasas comerciales para todo. Insistimos, ese es uno de los problemas que hay que visualizar, el tener al estilo la Glass-Steagall banca local, banca estatal y banca nacional, y aplicarles una ley antimonopolios, que no la hay. El artículo 28 constitucional no regula la banca, y la banca pues genera este tipo de problemas porque precisamente está desregulada. Le llaman, la Comisión Nacional Bancaria no tiene uñas prácticamente. La Conducef, que es la que también defiende al deudor de la banca, pues tampoco tiene uñas. ¿Qué quiere decir que no tiene uñas? Que no tiene poderes ejecutivos. Los poderes ejecutivos los tiene la Secretaría de Hacienda. Muy mal, porque tanto la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión de Competencias Económicas, la Conducef, deberían ser órganos autónomos con presupuesto propio y con cuadros especializados. No que llega un nuevo sexenio y todo es un cambiadero, no saben ni dónde están los baños, no saben ni a qué se van a dedicar, pero están felices de la vida. No, esto debe ser crear los cuadros especializados, sobre todo en este sector bancario y financiero, porque lo contrario vamos a cometer error tras error tras error y seguirán los problemas económicos cada vez que entre un nuevo gobierno al poder. Entonces, por lo tanto, es necesario que tanto la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión de Seguros, la Conducef, la Comisión de Competencias Económicas sean órganos autónomos con presupuesto propio y con personal especializado que no se mueva por un cambio de gobierno o por un cambio de jefe en la oficina, sino que sea gente especializada, como la hay en Estados Unidos, que siempre nos gusta copiar el modelo de Estados Unidos, pero no copiamos lo bueno, no copiamos lo excelente, copiamos siempre lo peor, y esto en México pues hemos generado ya una nueva corriente que se les ha llamado macrosicarios, que vienen sobre todo de las grandes universidades norteamericanas y vienen a depredar prácticamente, porque la gente no entiende nada de economía, nada de finanzas, nada de banca, y bueno, por eso suceden lo que está sucediendo en el país. Entonces, este sería una de las propuestas que tendríamos que hacer. Otra es que los empleados bancarios tengan un sindicato, pero no un sindicato blanco, o sea, un sindicato de empresas, sino un sindicato auténtico, porque ellos están súper explotados, no están explotados como la clase trabajadora, están súper explotados. En la época que nos tocó participar en Banamex, salíamos a la 1 de la tarde, comíamos tranquilamente y luego en la tarde nos íbamos a estudiar a la UNAM. Ahora los empleados de los bancos tienen que hacer todo, un cajero tiene que hacer todo, absolutamente todo, y bueno, ahí vienen los errores, vienen los despidos. Ya la gente en los bancos no tiene plaza, prácticamente está con estos que le llaman outsourcing, es decir, empleados que pueden ser fácilmente despedidos sin ninguna prestación. No hay buenos salarios, prácticamente los superexplotan. Ahora les piden que ellos otorguen créditos o impulsen un crédito de alguien que va
a una ventanilla y ya le están ofreciendo un crédito los cajeros, porque pues son comisiones que ellos se ganan. Es decir, esto está mal. El empleado bancario tiene que ser siempre bien visto, no puede ser parte de un sistema de superexplotación y sobre todo muchas veces de criminalización de la economía bancaria, porque sabemos que muchas veces hay el descontrol en los bancos y se sabe quiénes están teniendo créditos, quiénes están teniendo tarjetas, cuánto están gastando, a dónde están yendo. Es decir, los datos personales muchas veces caen en malas manos dentro de los bancos y los bancos no tienen el control que deberían tener, sobre todo para el público usuario. Entonces vean los temas que hemos estado tocando, pero sobre todo esto de la superexplotación de los empleados bancarios. Insisto, porque ya no se sabe a qué hora salen a las 5, otros salen a las 7, otros salen a las 10, etcétera. Y antes era obligación de que todo el empleado bancario tenía que salir a la 1 de la tarde. Y esto, insisto, fue en los años 70, en la época del presidente Echeverría. Se quiso plantear un sindicato bancario, pero no se pudo. Y bueno, pues esto es parte de la historia que tenemos en este país. Amigos, vamos a un tercer corte comercial. Sigan en este subprograma Voces del Periodista, este programa que dirige Celeste Sainz de Miera, y aquí momentáneamente Juan Ramón Jiménez. Amigos, continuamos en este programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que ejecuta magistralmente nuestra estimada, nuestra querida amiga Celeste Sainz de Miera. Mandamos saludos a ti, a los compañeros del club, aquí a los compañeros que nos apoyan, aquí en cámaras, en fin, a toda la persona que esté siempre al pendiente de lo que estamos produciendo, siempre pensando en el conocimiento de nuestra gente, en el apoyo a nuestra gente. Y este es un programa que hemos dedicado a la banca, porque precisamente la banca está ahorita en una situación de análisis. Los medios pues, obviamente no quieren cambios en esto, pero desde la academia, desde el periodismo serio, responsable, decimos, sí, son cambios necesarios, porque un país no va a crecer si tenemos tasas de interés muy elevadas, sobre todo usureras y energéticos muy caros. El ejemplo clásico está en los Estados Unidos, con el presidente Roosevelt, salió adelante Estados Unidos, salió adelante con la ley más revolucionaria de todos los tiempos, la Glass-Steagall, y pues, obviamente este es un ejemplo que deberíamos de seguir, inclusive estudiar en las facultades de economía, en las de contaduría, en las de finanzas, en las de ciencias políticas, pero pues parece que no nos dan oportunidades. Somos profesores ahí 25 años y no te dan oportunidades. Muchas veces cuando estamos tocando estos temas, estos temas no se deben de tocar. Parece que hay un tabú de no tocar estos temas y por eso el Club de Periodistas de México lo hace y lo hacemos en lo personal para darles a ustedes ese tipo de información. Seguimos sobre todo con la banca. ¿Cuál es el instrumento o el producto bancario que le deja más a los bancos? Las tarjetas de crédito, el dinero plástico. Entonces lo que debemos saber es analizar bien el dinero plástico. El dinero plástico tiene fórmulas muy sencillas, pero que los bancos la ocultan en los contratos de letra pequeña. No hay ninguna asociación en defensa del tarjetaviente. Lo hubo en los años precisamente de Ernesto Zedillo, cuando nació el Barzón, o nació la ANTAC, que era la Asociación Nacional para la Defensa de los Tarjetavientes, pero las acabaron, las persiguieron los mismos bancos, los mismos políticos, etcétera, y se acabó eso de defensa del deudor de la banca. Entonces es necesario que también se institucionalice comisiones para la defensa de los deudores de la banca, o sea, que se hagan institucionales para defender precisamente esto. Entonces, en tarjetas de crédito tenemos alrededor de cerca de 80 millones de tarjetas de crédito en este país, aparte de las de débito, pero las de crédito. Entonces son las que generan una usura, porque prácticamente ahorita la tasa de interés, la tasa que da Banco de México, la TIE, que es la tasa de equilibrio, esa tasa ronda el 8.3% anual, pero eso precisamente se aplica a la tasa pasiva. Pero los bancos lo que hacen es que multiplican por 12 esa tasa y obviamente están cobrando.
No lo cobran abiertamente, algunos bancos te dan facilidades ahorita, si tienes tanto consumo te van dando puntos, descuentos, etcétera, pero el dinero plástico es la vaca lechera de los bancos. Entonces, tenemos que crear también una sección especializada en tarjetas de crédito. En lo personal ya terminamos un libro sobre tarjetas de crédito, pero vean ustedes, no nos lo dejan publicarlo, entonces andábamos buscando en las redes ahorita a ver quién se anima a publicar algo sobre las tarjetas de crédito. En términos generales les diría a ustedes, lo que se hace es que en la parte del denominador, la parte de arriba, se pone saldo promedio mensual. O sea, ustedes pongan saldo promedio mensual, eso se lo da la tarjeta de crédito normalmente. Luego ustedes pónganle más disposiciones, es decir, más gastos. Ustedes están gastando tanto consumo, en lugar de disposiciones pónganle consumo, o sea, saldo promedio mensual más consumo, luego menos lo que se está pagando, menos pagos. Eso se divide entre los 30 días, que normalmente son 20, ahorita les explico, pero ahí se divide entre los días que el banco considere que se debe de cobrar ese dinero. Entonces, normalmente deberían ser, así es en la ley, deberían ser 30 días. Pero ahí pongo saldo promedio mensual, más consumos, más pagos entre los días. Se cierra el paréntesis y se multiplica por la tasa de interés. Esa sería la fórmula sencilla de una tarjeta de crédito. Pero los bancos la mueven a su antojo. Insisto, no hay gente especializada dentro de la sociedad civil, dentro del gobierno, que se institucionalice, no que se haga tipo Barzón, cerrar calles, andar en las que no, hacerlo institucional para que sea ya una política pública del gobierno para la defensa de los tarjetavientes. Entonces esto hace que precisamente ese dinero, que es dinero corriente, el gobierno o los bancos empiezan a hacer un terrorismo bancario. Te empiezan a llamar, te empiezan a acosar, contesta a alguien de la familia, dicen que fuiste tú, y total te hacen los despachos extrajudiciales que no deberían de existir tampoco, para eso están las áreas de cobranza de los bancos. Entonces lo que ahí hace falta es una ley de cobranza bancaria, también muy necesaria para que los bancos no te molesten a ninguna hora. Ahora te molestan hasta en celular y te molestan en el correo electrónico y bueno, en fin, hay toda una serie de campañas publicitarias mal hechas, mal deformadas, poco reguladas por el gobierno porque no tienen las gentes especializadas para hacer esto y lo que estamos viendo es un terrorismo bancario. Entonces vean ustedes, tenemos usura bancaria, tenemos lavado de dinero, tenemos superexplotación de los trabajadores, tenemos evasión de impuestos, todos estos casos que mencioné hace rato, y ahora también pues tenemos terrorismo bancario. Entonces por eso el problema de la banca es muy álgido, tiene que ser visto global, no puede ser visto parcialmente, no puede ser visto solamente en las comisiones, tiene que ser visto en todo lo que les hemos platicado a ustedes aquí en este subprograma para que se tenga la visión completa y se haga completo el análisis, no que se hacen incompletas, se hacen en las rodillas porque la gente no conoce, se hacen con negociaciones abajo de la mesa, etcétera, pero no hay un enfoque global total sobre esto. El problema central, insistimos, es quitarle a los bancos el manejo de las afores. Ese sería el punto medular. Segundo, detener la usura bancaria. Tercero, que si ha habido evasión de impuestos, sean castigados totalmente. Cuarto, si ha habido lavado de dinero, se dio el caso de HSBC y el Chapo, donde se sacó en todos los medios, yo recuerdo uno al menos, el Reporte Índigo de Monterrey, y mandamos un saludo a nuestros queridos amigos y amigas de Monterrey, sabemos que vamos a estar por allá en algunos días más adelante, y queremos que siempre el Grupo de Monterrey
esté apoyando fuertemente esto que estamos haciendo para pues defender al deudor de la banca, sobre todo en este punto. Entonces el hecho es que lo que queremos siempre es que exista una información, pero también castigo, y castigo efectivo, para que no sucedan estos casos que están sucediendo. Pero insistimos, si están haciendo lavados, si están haciendo evasión de impuestos, si están haciendo una superexplotación del trabajador y aparte terrorismo bancario, pues amigos, por eso insistimos, en la época de Roosevelt se le dio el nombre de Comisión Pécora de banksters. Es decir, no queremos banksters en el país. Tenemos sicarios en las calles, en todo el país, y luego ahora tenemos macrosicarios y tenemos aparte banksters, pues por eso tenemos una economía prácticamente criminalizada. Ahora que estuvimos en Chicago, y también mandamos saludos a nuestro amigo Oscar Romero, el pintor de aquel famoso cuadro del doctor Frederick Katz, a su esposa Joan Harrett, y a amigas que anduvieron con nosotros ahí en eso, Diana Larralde y otros amigos que anduvimos ahí en este asunto, en defensa siempre de lo que el doctor Katz proponía, un ejemplo real de investigación. Él investigaba, y lo que tenemos que hacer en México es una investigación profunda. Y también tenemos amigos, ahora que acabamos de terminar, y perdón que esté hablando de mí mismo, pero a veces tenemos, porque van a decir, ¿y este hombre quién es? Entonces, nosotros acabamos de terminar una especialización en la Universidad de Columbia sobre crimen corporativo. Y estamos hablando con el juez federal de los Estados Unidos, Mark Wolf, para crear un tribunal sobre crimen corporativo. Porque el problema no son las personas, son los corporativos. Es decir, si estamos viendo que por ejemplo, otro caso muy escandaloso que no pasó a los medios en México, un par de bancos que son prácticamente paraestatales de los Estados Unidos, Wachovia y Wells Fargo, lavaron en México el equivalente a el Producto Interno Bruto. ¿Y qué pasó? Ni Obama los castigó y en México mucho menos. Pero amigos, fíjense ustedes, se nos acabó el tiempo. Creo que tendríamos que tener un seminario, les propongo un seminario sobre banca en el país, aquí con Celeste, ojalá nos apoye, para hacer todos estos temas, luego la ley de embargos, la ley de tarjetas de crédito, las políticas monetarias del Banco de México, etcétera, etcétera. Amigos, gracias por estar aquí en su programa Voces del Periodista. Un saludo afectuoso a Celeste Sainz de Miera, Maurice Saloma, nuestros amigos del Club de Periodistas. En fin, se nos acabó el tiempo. Nos veremos próximamente en estas pantallas y micrófonos. Estuvo con ustedes Juan Ramón Jiménez, que si ustedes me quieren mandar algo, mándenlo a mi Twitter Chacoca o a mi correo coahuiltexas@gmail.com. Gracias y nos vemos.